¿Cómo le va, gente? Gentaza, gentuza. Estamos en un capítulo más del podcast de los hermanos. Esta vez estamos con Augusto Pillín Silly, por favor. Es un honor tenerte acá. Por favor, el honor es mío por haber venido a este increíble podcast, a este maravilloso podcast. Muchas gracias. Un experto en literatura. Por favor, comentar a la gente de qué tratás. ¿Alguna literatura en la que te especialices, que te guste más? Bueno, yo, como ya me presentó él, soy especialista en literatura, enfocado en literatura argentina. Todo lo que sería El Matadero, Martín Fierro, todos esos libros de literatura argentina. ¿Por qué te iniciaste en la literatura? Y fue una inspiración de chico que no la desarrollé hasta haber empezado la facultad. Y ahí es cuando tenía un tiempo libre, me ponía a leer y me volví a rememorar esos tiempos de chico y ya me terminé especializando por eso. ¿Elegiste literatura argentina o sea, te especializás en ello por algo en específico? ¿Te gusta por algo en específico o simplemente por gusto o algún sentimiento quizás? No, yo siempre de chico era lo que más alcance tenía porque la biblioteca de mi pueblo tenía poca cantidad de libros y sobre literatura argentina de lo que más tenía. Por eso me quedó como ese recuerdito de chico. Mencionaste dos libros, el Martín Fierro y el Matadero. ¿Algo que nos puedas contar sobre alguno de ellos? Que supongo que como los tenés presentes son algunos de tus preferidos. Sí, sobre todo quiero hacer especial hincapié sobre El Matadero, que es un libro que mucha gente conoce, pero no todos leyeron y no todos conocen su trasfondo. ¿Qué trasfondo? ¿Algo interesante para contar? Ese libro nos presenta la historia de la Argentina que nadie cuenta. ¿Alrededor de qué época más o menos se desarrolla? Ese libro fue escrito por Echeverría en 1853. En ese momento lo escribe, pero se terminó publicando en 1871. Como te decía, este libro nos cuenta, así muy por arriba te explico, como la parte oscura de la Argentina, lo que nadie cuenta, porque habla sobre la civilización y barbarie de ese momento. ¿A qué nos referimos con civilización y barbarie, si te puedo molestar? Civilización hace referencia a las personas, o sea, civilizadas, a las personas normales se podría decir, y barbarie a las personas como que no son de ese lugar, o sea, como extranjeros o personas que... Sí, eso sería como extranjeros. Y nos dice que... Algo aparte de agregar en esto de la civilización y barbarie, en ese momento los separaba mucho el alcance económico que tenían, debido a las tierras, las propiedades. Totalmente. El libro nos propone que la civilización, al estar escrito por un unitario, como es Echeverría, nos propone que los unitarios son los civilizados, que son personas con la barba bien cortada, bien vestida, que anda a caballo, y la barbarie eran las personas, los federales, que eran personas como que andaban mal arregladas, pelo largo, barba larga, todos sucios, y de eso es de lo que nos comenta un poco el libro. Y te decía que nos cuenta como la historia oscura, porque además de hablar así de civilización y barbarie, la historia del libro cuenta de que había habido una escasez de alimentos en la Argentina y Rosas lo que hizo es traer 50 animales al puerto de Buenos Aires cuando en realidad por día se consumían alrededor de 200, lo que generó un gran tumulto de gente alrededor del matadero. Y ¿El matadero era así, era un matadero tal cual o era como un pronombre que se le daba a un lugar? No, era un matadero, era un lugar donde se mataban animales. Y bueno, llegan los animales, se genera un tumulto de gente, y mientras la persona que iba matando los animales y los iba separando en piezas, las personas se iban volviendo locas, iban sacando carne, le iban sacando carne, le iban sacando las tripas, y bueno, y también nos comenta sobre una muerte
hubo muchas muertes, tres muertes en ese libro, pero una de las más importantes es la del niño, que en la locura de querer manotear un pedazo de carne, encuentran un toro. Y como todos querían el pedazo de carne, lo confunden con una vaca y lo matan al toro. Pero antes de matarlo, el toro, como había mucha gente y todo, se vuelve loco y sale corriendo. Y la soga lo engancha a un chico y lo decapita. Esa es una de las muertes como más complicadas que tiene el Matadero. Sino después también tiene la del unitario, que estaba viendo todo esto desde afuera y se iba acercando en su caballo, y cuando los federales lo ven, lo agarran y empiezan a proponer ideas, porque en ese momento estaba muy bien vista la idea de, o sea, no estaba bien vista, pero se utilizaban mucho los métodos de tortura, como por ejemplo puede ser, en ese momento se usaba la resbalosa, que era abrirle la garganta al torturado, sería, y que se patine en su sangre, o tocar el violín, que lo agarraban y hacían como si tocara el violín. Algo totalmente perverso, podríamos decir que hoy en día no estaría nada bien visto. Totalmente. Sí, o sea, la tortura igual es algo que en ciertos países se tolera, pero en la mayoría no. En Argentina, que es el país desarrollado en el libro, en su momento no estaba muy bien visto, por lo que tengo entendido, pero se hacía, y hoy en día, si bien es algo que está totalmente negado por la ley. Claro. Yo no sé si ahora hay países que, como decías, está como que lo toleran, pero se sigue haciendo igual. Por más que la gente no sepa, bueno, ahora hace poquito, creo que acá que pasó en Venezuela, se tiene entendido que el gobierno secuestra gente y las tortura. Pero no son métodos de tortura como estos, sino que son más como de encapucharlos, golpearlos. Son nada tan violento como lo que se hablaba en el libro, ¿no? De claro, decapitar a la gente y esas cosas. claro, claro. Pero ya te digo, es como el lado oscuro de la Argentina que nadie contaba en ese momento, porque... Volviendo a lo de la civilización y barbarie, una consulta que se me pasó. ¿Vos crees que era así realmente, que es como se dice en el libro, de que los unitarios eran los que estaban bien formados, los adinerados, y los federales eran los pobres, o quizás la realidad era otra? ¿Cuál es tu perspectiva? Y bueno, en ese momento cada uno tiene su punto de vista. O sea, si tomamos un libro escrito por un federal, a los unitarios nos va a presentar como la barbarie. Pero al tomar un libro de un unitario, presenta a los federales como la barbarie. O sea, siempre, dependiendo qué libro tomes, te lo explica de distinta forma la historia. Pero eso de civilización y barbarie estaría bueno como traerlo al presente. Yo te pregunto a vos, por ejemplo, ¿qué sería para vos la civilización y barbarie hoy en día? ¿Cuál serían los civilizados y cuál la barbarie? Civilizado, creo yo que sería la gente de alto alcance económico, y la barbarie sería la gente que es de la calle. Por ejemplo, se me ocurre a mí, no sé qué pensarás vos, el experto en el tema. Puede ser. No hay un concepto definido para esto, pero normalmente la gente común tiende a pensar eso. Que está bien, no se lo critica porque cada cual tiene su opinión. Pero como no hay un concepto definido, no se puede saber con certeza cuál sería la definición de barbarie hoy en día. Algo aparte que destaque en el libro, aparte de lo de la civilización barbarie y las torturas, algo que quieras mostrar. Sí, algo que me gustaría retomar del libro es que en esa época, en ese momento, al haber escasez de recursos, la gente se volvía loca por la comida, que en cierto modo lo podemos asociar con lo de hoy en día, con lo que está pasando hoy en día, con esta, no escasez de recursos, pero que siempre el peso cuesta más y eso. O sea, vos lo ves referido como, se ve como reflejado mínimamente, si bien no se llega al punto de las muertes y de que haya un toro corriendo por las calles,
el tema de la crisis económica con la escasez de recursos que había en su momento, ¿lo ves más o menos similar, crees vos? No similar, porque como vos bien decías, no tenemos un toro corriendo por la calle, o no se llegó a ese nivel de locura, pero en cierta medida se podría llegar a comparar. Bueno, vos tendrías algo más para comentarnos, algo que nos quieras charlar acerca de tu vida cotidiana, quizás algún tema que quieras dar a conocer. No, la verdad que ya se conoce todo de mí, no te diría que soy famoso porque es como de la carne, pero soy conocido en redes y varias personas más o menos que me siguen tienen algo de idea. Sos, por lo que tengo entendido, uno de los lectores más grandes del país. La verdad, eso fue un honor tenerte acá en el podcast. Algo que la verdad yo cuando comencé esto no esperaba para nada. Te agradezco mucho el haber estado acá. Muchísimas gracias. El honor fue mío por haber venido. Este fue un capítulo más del podcast de los hermanos. Nos estaremos viendo en el próximo episodio. Un saludo a la mamá de todos.